Perfecto. Adelante. Ok. Bueno, esta noche vamos a dar lectura y analizar la carta número 64 de marzo de 1916, la batalla que se libra en el interior. De tiempo en tiempo nos aflige recibir cartas de estudiantes de los países beligerantes reprochándonos por no tomar partido a su favor. Esta palabra beligerante eh, dice es de una nación o una potencia que está en guerra. Ellos, la fraternidad recibía reproches sobre ello porque al parecer ellos no pensaban que la fraternidad no hacía ningún tipo de concentración, oración por ellos, enviarle pensamientos positivos. Recibían reproches sobre ellos. Esa palabra, beligerantes, son países, pueblos que estaban en guerra. Adelante. Ni un solo día he pasado desde que se inició este amargo conflicto, sin que hayamos lamentado profundamente esta pavorosa matanza, aunque reconfortados por el conocimiento que está favoreciendo, como ninguna otra cosa podría hacerlo, para destruir la barrera que separa los vivos de los muertos. Así pues, la guerra contribuirá a la abolición del pesar que ahora experimentan las masas cuando se ven separadas de los seres amados. Asimismo, la presente aflicción está apartando a los pueblos occidentales de los placeres del mundo para orientarlos hacia la adoración de Dios. Es decir, esa misma tristeza, aflicción, está haciendo que la humanidad se dirija más hacia Dios, que busque más de Él. No ha habido una sola noche en que no hayamos trabajado diligentemente con los muertos y los heridos para aliviar sus angustias mentales o sus dolores físicos. Es decir, trabajando con los como auxiliares invisibles, con los auxiliares invisibles, todas las noches tenemos acceso a trabajar con los heridos, los enfermos, etcétera, etcétera. El patriotismo fue excelente un tiempo, pero Cristo dijo, Antes de existir Abraham, yo soy, sé el ego. Las razas y las naciones comprendidas en la dominación Abraham son cosas evanescentes, pero el ego que existió antes que Abraham, el padre de la raza, existirá también cuando las naciones sean una cosa del pasado. Es decir, que el ego ha sido, es y siempre será. Y la palabra que dice aquí, evanescente, eh, es algo como que se desvanece o que se pierde, se esfuma. Es algo tenue, algo sutil, vaporoso. Continuamos. Perdón, perdí aquí el... Ok, listo. Por consiguiente, la fraternidad ignora las diferencias nacionales
y raciales, esforzándose por unir a todos en un vínculo de amor para luchar en una gran guerra, la única guerra en la que un verdadero cristiano debería luchar y una que un verdadero cristiano debe librar sin vacilaciones y sin cuartel, la guerra contra su propia naturaleza inferior. Es decir, que el Cristo vino a eso, a traer el amor para que nosotros podamos practicarlo y para que nos libremos del patriotismo y ese tipo de cosas. Es decir, todos tenemos que buscar la igualdad entre todos los países que sean un solo, unidos espiritualmente. Pablo dice, porque yo sé que en mí esto es, eh, Pablo, Pablo dice, porque yo sé que en mí, esto es hablando de la carne, no habita cosa buena, pues el bien que debería hacer no lo hago, pero el mal que no debiera hacer, este lo hago. Esa es la gran lucha que está dentro de nosotros. Todos esos defectos que tenemos, eh, todos esos egos con E pequeña, es lo que nosotros tenemos que liberar para poder triunfar en el camino espiritual. Es decir, que ellos nos gobiernan, por así decirlo. Muchas veces queremos hacer un bien, pero tenemos tantos pensamientos negativos que lo positivo que queremos hacer se anula. Entonces esa es la gran batalla que nosotros debemos tratar de liberarnos y, y poder actuar positivamente. Me complazco en la ley de Dios en mi hombre interior, pero veo otra ley en mis miembros que pelea contra la ley de mi entendimiento y que me reduce a la cautividad bajo la ley del pecado que está en mis miembros. Oh, qué desgraciado soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, que uno mismo que debe de librarse de ese cuerpo de muerte. Es una lucha constante a la que de vencer. Es un trabajo muy duro en este camino que hemos escogido. Por lo tanto, la liberación del espíritu es, es duro. No imposible, pero es duro. No describe así Pablo y de lo más atinada manera el estado de todas las almas aspirantes. ¿No sufrimos todos nosotros en espíritu a causa del conflicto que se desarrolla en nuestro interior? Yo espero que no hay más que una respuesta a estas preguntas y es la que esta guerra interior se está librando fieramente y sin titubeos en todo estudiante de la fraternidad, pues donde no hay lucha existe una indicación segura de coma espiritual. Es decir, que donde no está esa lucha constante, estamos completamente dormidos, como si estuviéramos en coma, así como dice, sin, sin saber lo que está pasando. Es decir, esa lucha tiene que ser diaria, constante, a cada minuto, cada segundo. El cuerpo del pecado puede tener entonces todas las ventajas, pero cuando más fiera sea la batalla, más digno y lleno de esperanza
puede considerarse nuestro estado espiritual. En América oímos hablar a boca llena de neutralidad y de preparativos con propósitos de defensa. En la nobilísima guerra que debemos librar, la neutralidad no puede existir. Quisiera leer un poquito acerca del cuerpo de pecado que ya Marco Salón había hablado en, eh, en una conferencia anterior sobre él, que el cuerpo del pecado eh, dice que personas que durante su vida terrestre se hartan de vicios y crueldades o emplean la magia negra para obtener poder sobre otros, endurecen su cuerpo vital y hacen que éste se compenetre intrínsecamente con el cuerpo de deseos. Los dos construyen entonces lo que se llama el cuerpo del pecado. Tales individuos quedan ligados a la zona terrestre cuando pasan a las tres regiones del purgatorio. Las fuerzas del purgatorio no son capaces de desintegrar el cuerpo del pecado con la rapidez acostumbrada, de la cual resulta que estos egos se quedan bajo la influencia terrestre en algunos casos durante centenares de años, reteniendo su mala disposición. Continuamos. O permanecemos en paz y la carne nos regula y nos mantiene en abyecta sujeción, o entramos agresivamente en la guerra, en carne y espíritu. Y mientras continuemos viviendo en este cuerpo de muerte, la guerra proseguirá, pues hasta Cristo se vio tentado y no podemos esperar pasarlo mejor que él. Si el Cristo fue tentado, ¿qué será de nosotros? Que no, prácticamente no tenemos desarrollado nada. Entonces, aquí la sujeción, según la Biblia, es someterse a Dios sin cuestionarlo y acatando sus órdenes y enseñanzas, eh, con una lealtad y, y obedecer sus mandatos. La sujeción también nos dice que es la unión, que algo está sujeto, de modo que no puede separarse, dividirse. Es una unión, una fijación, atadura o retención. Y el adyecta sujeción es la extrema unión, que existe una guerra entre el espíritu y la carne. No se pueden separar, están tan unidas. Es la adyecta sujeción de que nos habla aquí, que el espíritu de la carne. Adelante. Los preparativos están bien. Es cada día más necesario este estado de preparación. Pues igual que un enemigo, dio para atrás me parece, o, o permanecemos en paz, los preparativos están bien. Es cada día más necesario este estado de preparación, pues igual que un enemigo físico prepara trampas y emboscadas a un adversario más poderoso antes que arriesgarse a una batalla franca y abierta. Así también las tentaciones que se nos presentan en el sendero son más sutiles cada año, exitoso, cada año exitoso que pasa. Es decir, que mientras más vamos avanzando, el que nos vienen son mucho más sutiles, como dicen, siempre están presentes. Por eso que el trabajo es tan duro, tan fuerte, que tenemos que estar siempre con esa armadura
para, para que nada negativo pueda entrar y vencer lo que ya tenemos, vencer la carne. Adelante. Escritores como Tomás de Kempis se vieron impelidos a hablar de ellos mismos como de gusanos viles y a usar parecidos términos de propia humillación, porque conocían y temían el peligro inmenso y sutil de la alabanza propia. Es decir, que el vanagloriarse no es bueno. Hablar si se está adquiriendo desarrollo espiritual. No hay, uno debe de ser humilde a este tipo de cosas. Y el libro Imitación de Cristo tiene muchas cosas bonitas y buenas para uno ponerlo en práctica, para, para ser un poco más humilde en este camino. Pero incluso eso puede llevarse demasiado lejos y podemos llegar a sentir que somos buenos, muy buenos y más santos que los demás, debido a que nos denigramos a nosotros mismos y podemos hacerlo por el placer de oír a los demás contradecirnos verdaderamente. Las trampas del cuerpo de deseo son, no puedo ver esa parte allá abajo. Inescrutables. Ok. Un camino hay para estar preparados y es seguro. Mirar hacia Cristo y tener la mente siempre ocupada en todos los momentos de nuestra vida. Cuando el trabajo diario no nos ocupa, estudiando siempre cómo podemos servirle a Él, acompañado inclusive de la oración. Muy importante eso. Esforcémonos por todos los medios posibles en llevar a cabo de una manera práctica las ideas así concebidas. Cuando más literalmente imitemos a Cristo, tanto más lealmente seguiremos los dictados de nuestro yo superior y más seguramente venceremos la naturaleza inferior. Ganaremos la única batalla digna de ser. Ganada. Si esa parte se corta aquí, bueno, hasta aquí entonces la lectura de la carta número 64 y vamos a analizarla entre todos con preguntas y ustedes, Alberto, Armando, Susana, Marco, eh, con más aportaciones para hacer esta carta mucho más amena. En Imitación de Cristo hay una parte que habla de la obediencia y sujeción. Tiene muchas cositas buenas que podríamos nosotros copiar para ponerla en práctica. Adelante entonces con... Adelante, Armando. Sí, gracias Alberto. Gracias José Javier por tu exposición y tu dedicación a entregar una carta bien explicada y bien desmenuzada. Hay algo que yo quiero señalar y que es que Max Heindel
muy delicadamente, esto como era norma en él expone algo al principio de la carta que puede pasar por alto por digamos, el poco énfasis que él hace, pero no debe de dejarse de mencionar. Y es el caso de que él dice que recibe las cartas en la sede central con tristeza porque a las personas que le escriben de estos países que estaban en guerra, los países beligerantes, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, porque esto se trata de la Primera Guerra Mundial, había muchos países comprometidos en esa conflagración. Entonces de allí pues surgían también, habían estudiantes allí, personas simpatizantes de la fraternidad y por lo tanto le escribían y sintiendo que ellos debían de tomar partido por alguno de los bandos, ¿no? En este caso, por los que estaban en la parte, digamos, sufriendo los embates de la guerra, ¿no? Casi siempre la población civil sufre los embates de la guerra. Pero hay algo que el estudiante Rosacruz y la persona que está en el camino, en el sendero espiritual, debe tener bien claro. Tomar partido en una guerra, o sea, tomar partido por uno de los bandos beligerantes, cualquiera que sea, es tomar partido por la guerra, es estar a favor de la guerra. Y eso no puede estar implícito en el corazón del estudiante que quiere verdaderamente aspirar a una vida superior, porque lo que podemos es querer que se acabe la guerra, que no haya guerra y que las partes en conflicto, si hay conflictos de intereses o cuestiones a resolver, se resuelvan de la manera más pacífica y razonable y justa posible. Pero ya el tomar partido por de uno de los bandos como si fuera un juego de fútbol, un juego de pelota o cualquier tipo de juego, es estar a favor de la guerra, porque el tomar el bando que uno requiere pensando que está haciendo justicia a esa parte, pues entonces lo que está diciendo es yo quiero que ganen esto. Y eso no debe estar en el corazón de ningún estudiante Rosacruz y de verdad es sincero en la aspiración hacia los mundos espirituales. El querer denunciar la injusticia y hacer señalar la injusticia para que sea ejemplarizante en cuanto a que se terminen esos hechos, esos eventos, eso sí, eso se puede hacer. Hay que saber denunciar dónde está la injusticia para que eso termine y para que eso sea abolido de la faz de la tierra, pero no tomar partido por ninguno de los bandos, porque ese hecho ya está implicando de que la persona está a favor de la guerra porque quiere que ese bando por el cual tomó partido gane, porque siente que es lo justo, porque se siente identificado, vamos a decir, como un juego de fútbol. En un juego de fútbol yo le voy al equipo rojo o al equipo azul porque es el que más me gusta. Entonces yo quiero que gane, o a lo mejor tengo un primo jugando en el equipo azul y digo, yo quiero que gane el equipo de mi primo y estoy tomando partido por ese equipo por una razón. En el caso de la guerra, aunque nosotros no tenemos ninguna participación directa en la guerra, pero si tomamos partido, tomamos por uno de los bandos, nos inclinamos hacia uno de los bandos, ya estamos favoreciendo la guerra en sí, porque estamos queriendo que ese bando sea preponderante o creemos que ese bando tiene la justicia. En una guerra, la primera víctima es la verdad. La verdad es la primera víctima de una guerra. Es lo primero que muere en una guerra. O sea que la verdad, la información que nosotros recibimos de la guerra es pura mentira de ambos bandos. Y en una guerra no hay ni ganadores ni perdedores, ahí pierde todo el mundo. Aunque parezca que alguno de los bandos se superó en cuanto a los objetivos que querían cumplir, a la larga es pérdida por todas partes porque los muertos son irreparables y las familias que quedan desoladas por las muertes de esos seres, eso no se puede reparar con nada. Entonces, nunca, nunca, nunca tomar partido a favor de ninguno de los bandos que están en guerra. Sí verlo con tristeza y orar por la paz y buscar, bueno, dentro de las posibilidades de uno, la forma de poder pensar positivamente en que se acabe la guerra y que venga la paz. Lo que queremos es la paz y que el problema después que provocó la guerra, bueno, que se resuelva de cualquier otra manera, pero nunca tomando las armas y nunca apelando a que los hermanos se maten entre ellos. Gracias. Gracias, Armando. Adelante, Alberto. Gracias, José Javier. Más que nada,
para decir casi lo mismo que dijo Armando. La- la- es muy poco lo que le podría agregar, pero sí es muy importante recalcar para que quede bien claro y definido la palabra verdad. Fíjense que al principio comienza la carta 64, ¿no es cierto? Que recibe carta de los estudiantes, pero domiciliados en países beligerantes. Los países, tal como dijiste tú, José Javier, países beligerantes son aquellos que están en guerra. No nos olvidemos y hagamos un poquito de historia. Estados Unidos no entra al principio a la guerra. Es Europa que entra a la Primera Guerra Mundial. Y después, evidentemente, comienza a mandar unidades. Estados Unidos entra más tarde. Y tal como dice Armando en la Primera Guerra Mundial. Eh, es muy importante después, más adelante, ¿no es cierto? En la carta dice Pablo dice, o sea, evoca a Pablo y dice, porque yo sé que en mí esto es de mi carne, no habita cosa buena, pues el bien que debería hacer no lo hago, pero el mal que no debería hacer, este sí lo hago. Creo que en Fausto también pasa lo mismo. Y dicen, hay ciertas palabras que se dicen en Fausto, ¿no es cierto? De tanto querer hacer el mal, termino haciendo el bien. Ese es Mefistófeles. Pero bueno, por ambos lados, por cualquiera que se vea, el único problema con la cual nosotros batallamos es con la verdad. ¿Qué tanta verdad tengo yo y qué tanta verdad tiene mi contrincante? Ambos tienen la verdad, pero ¿cuál es la verdad? ¿La verdad es la mía, la que yo defiendo, porque esa sí es la verdad? ¿O la verdad del adversario que sí también dice que él tiene verdad? Ambas verdades se encuentran y se encuentran en el medio, ¿no es cierto? Y justamente es lo que se purga en el fondo. ¿Cuánta verdad tiene uno y cuánta verdad tiene el otro? Y curiosamente, fíjense, nos encontramos con que normalmente, y normalmente lo digo por todos nosotros, de la boca nuestra, nace y sale una verdad. Pero ¿cuán neutra puede ser esa verdad? ¿Cuán solidaria puede ser a favor del mundo esa verdad? ¿O cuánta verdad para mi conveniencia o cuánta verdad para mis necesidades está haciendo salir de mi boca una verdad disfrazada? Entonces, evidentemente, esa verdad muchas veces se levanta de otra forma y muchas veces debemos de callar, meditar y mejorar esa situación de la verdad, porque realmente muchas veces nos encontramos con que hablamos, pero muchas veces no reflejamos lo que está dentro. Y por eso habla Max Handel de nuestra lucha, la lucha que se tiene que hacer uno dentro de sí mismo, esa lucha permanente de todos los valores que tenemos que tener y principios que tenemos que tener por sobre las guerras. Y esas guerras que nos están viendo fuera, tenemos una lucha permanente nosotros. Pero por favor, lo que más dice Max Handel en esta carta, no participemos, no nos involucremos en guerras, no pensemos que esto está bien o esto está mal. Los dos pueden tener razón, pero realmente involucrarse justamente es exacerbar la violencia, exacerbar la guerra, exacerbar todo lo que los principios y valores no desean. Es muy interesante este tema y ese es un tema de reflexión para cada uno de nosotros. Muchas gracias, José Javier. Gracias a ti, Alberto. Quisiera, ya que se estaba hablando de la verdad, leer una parte aquí del libro Imitación de Cristo, de, que pertenece a la parte de los consejos y eso. Dice la lectura de la Biblia. En la Sagrada Escritura debe buscarse la verdad, no la elocuencia.
Toda la Sagrada Escritura debe leerse con el mismo espíritu con que se compuso. Cuando leemos la Escritura, más bien debemos buscar en ella la utilidad que la gracia del lenguaje. Con igual gusto, leamos libros devotos y sencillos, que sublimes y profundos. No repares en la autoridad del escrito, si sería hombre de muchas o pocas letras, que el puro amor de la verdad te lleve a leerlo. No preguntes quién lo dice, mira lo que se dice. Los hombres se acaban, la verdad de Dios dura eternamente. Dios nos, Dios nos habla de varias maneras sin acepción de las personas de quien se vale. Muchas veces la curiosidad nos estorba cuando leemos las escrituras, pues queremos entender y discutir ciertos pasajes que debieran leerse sencillamente y de paso. Si quieres sacar provecho de su lectura, léelas con humildad, sencillez y fe, sin pretender jamás la reputación del saber. Que le guste preguntar, escucha callado las palabras de los santos, no te caigan mal los dichos de los viejos, porque nos dicen sin razón. ¿Alguien más que quiera exponer algo o hacer alguna Sí, yo, pregunta? sí, yo quería exponer, José Javier. Adelante, Carmen, sí. Voy a bajar la mano. Sí, en realidad esta carta es extremadamente importante, porque Max Handel tiene esa facilidad maravillosa de escribir, de dar a entender en forma tremendamente sencilla cosas tremendamente importantes y profundas. Primero nos habla de la guerra, nos habla de la raza, o sea, va en orden, de lo externo cada vez más a lo más importante, a lo profundo, y que es el vencer el yo inferior, para que el espíritu pueda realmente trabajar mucho mejor con sus instrumentos y hacer de este mundo un mundo mejor, mejores personas, que puedan llegar realmente y más rápidamente a la fraternidad universal, o sea, que el amor reine. Y nos da lo mejor que podemos hacer, seguir el camino correcto, o sea, seguir al Cristo. Y por eso es que lo que tú acabas de leer es muy importante, porque nos hablan de la palabra, ahí estamos, justamente, no para leerlo literalmente, sino que para interiorizarlo, de forma de que de adentro nos vayan iluminando de acuerdo a nuestra conciencia. Nunca, si ustedes han leído la Biblia por muchos años, se van a dar cuenta que en un comienzo veían, en un mismo pasaje, veían una cosa, pero pasa el tiempo y cada vez van profundizando más, se van dando cuenta de más cosas. Entonces, nos dice además, fuera de esto, todo lo que acabo de decir, que es muy importante dominar el cuerpo de deseos, porque es muy sutil. Y eso es justamente las pruebas que tenemos para aprender las lecciones, perdón, que necesitamos. Y aprendiendo las lecciones que necesitamos, cada vez nos vamos haciendo más libres, más felices. Estamos cada vez más contentos de servir a los demás y no mirar tanto hacia nosotros. Ponernos en los pies del otro, comprenderlo, amarlo. Entonces esta carta nos lleva, como quien dice, al hueso, a lo más importante, vencer al yo inferior, para que el yo superior gane,
la batalla y pueda entonces este mundo marchar cada vez mejor. Y mientras más personas hagan esto y más se eleven, muchísimo mejor. Porque simplemente vamos a estar venciendo la otra parte, las fuerzas negativas que siempre reinan cuando un planeta todavía no ha llegado a la cúspide, a la luz. Y la luz nos llega cada rato, tal como se dijo en la palabra, nos llega a través de nuestros amigos, nos llega a través de nuestras pruebas, nos llega a través de tantas cosas que nos permiten darnos cuenta qué es lo que nosotros en forma personal debemos hacer para aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Y es por eso que esta carta hay que meditarla profundamente y sobre todo practicarla en la vida concreta y real, porque es la gran oportunidad que nos da nuestro Padre Celestial para elevar nuestra conciencia, para formar la fraternidad universal poco a poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Adelante, Apolinar. Y buenas noches, José Javier. Fíjate, al principio de la carta menciona a Abraham y me gustaría que me aclararan algo sobre Abraham, si fue un individuo o si el nombre Abraham es simbólico de una dispensación que trajo a existir las razas como tales, eh, como tal, sí, las razas como tales. Gracias. Sí, Alberto, si pudiera explicar un poco más profundo sobre esto. Sí, ningún problema, José Javier. Justamente habla Abraham, no se olviden de que es el padre de la raza judía. No se olviden de que él no podía tener descendencia. Sin embargo, eh, le, le pasa lo más simbólico que habla con Dios y Dios le dice que tu mujer tendrá un hijo. Y justamente él tiene primeramente un hijo, una descendencia, con la tiene, perdón, ella tiene descendencia, ¿no es cierto?, con su esclava, a lo cual nace un hijo antes y lo tiene que echar al desierto, porque nace su primogénito de sangre y con quien está casado. Y al echarlo a su hijo primogénito, al primero, se llama Ismael. Y junto con su madre son echados, y de ellos Dios, un día, ya que está en caso de por fallecer, Dios habla con ella y le dice, no te preocupes, tu hijo vivirá, tú también, y de Ismael haré una gran nación. Y por eso que Ismael viene el Islam, viene el islamismo, y se reparten las razas, también de Abraham, ¿no es cierto? Eh, Tiene su hijo primogénito y de ahí nace la raza judía. Eso es lo que se entiende, pero dice Cristo, de él, antes de Abraham, soy yo. El gran ego del mundo viene a ser el Cristo, el Dios.
Eso es lo que se habla de eso. Armando, adelante, por favor. Sí, gracias, Alberto. No, quería aportar cuando tú terminaras un poquito más sobre Abraham. Abraham, esto realmente él es la representación de las razas semitas, no de los judíos, porque él no conoció a los judíos. Abraham nace supuestamente, según la leyenda, en Ur de los Caldeos y es ordenado que vaya hacia la tierra de Canaán, hacia allá, hacia el oeste, ¿no? Donde Jehová le prometió que iba a entregar esa tierra. Pero Abraham es de los hebreos, porque hebreo quiere decir los que vienen de la otra orilla del río. Acuérdense que allí es donde nace Abraham, es entre el Tigris y el Éufrates, que es lo que están hoy en lo que es Irak. Eso no se llamaba Irak antes, nada. Irak es un invento inglés después de la Primera Guerra Mundial, pero esto es en esa zona, o sea, es la zona de los caldeos donde se asentó siempre las civilizaciones babilónicas, los asirios, los caldeos, los sumerios, todos ellos estaban en esa misma cuenca entre el Tigris y el Éufrates a diferentes alturas y latitudes. Entonces, Abraham lo que hace es que él va hacia ese lado y bueno, él tiene a Isaac y de esa descendencia viene Jacob, que es el que primero se llama Israel. Él cambia el nombre después que tiene una batalla. Israel quiere decir el que venció a Dios. Jacob tiene a Judá, que ese es el que funda a los judíos. O sea, los judíos se llaman judíos porque pertenecen al reino de Judá, de Judea, ¿no? Que son los que es el reino del sur con capital en Jerusalén, que Jerusalén no es fundada por los judíos, Jerusalén es fundada por los jabuseos, unas tribus semitas que vivían allí y que cuando Judá se va para allá, o sea, fundan allí, cogen esa ciudad, la toman, ¿no? Que después tomada por David, que es de la gente de Israel. David es de la casa de Israel, el rey David, que capital en Samaria. O sea, ellos eran de la capital de Samaria, de la tierra de Canaán, que también fue usurpada por ellos porque Canaán era de los cananitas, o sea, se llama así por eso, ¿no? Entonces, según la historia, Abraham es más bien la representación, así como lo es Noé, de los arios, de los primeros arios, ya los atlantes, mejor dicho, que son los que respiran aire puro ya después del diluvio. Abraham en este caso viene a ser como la representación de las razas semitas. Por eso Ismael es el que los árabes reconocen como su descendencia de la línea de Abraham, porque ellos se consideran también hijos de la descendencia de Abraham, porque Ismael es el que ellos reconocen que es el que va hacia esa zona que después se fundan las razas, bueno, las tribus, vamos a decir, las tribus árabes, porque todos ellos son semitas, todos los árabes todos, absolutamente todos son semitas, al igual que los judíos, al igual que los hebreos, son semitas de raza. No así los persas, que los persas son arios. Los persas, los iraníes de hoy, eran los persas de antes, ellos se llaman iraní después de la toma del primer Shah, el padre del que después derrocaron. Se cambian el nombre a Irán, que Irán quiere decir tierra de los arios, es lo que quiere decir Irán. El nombre Irán quiere decir tierra de los arios. Entonces ellos eran los persas, pero es que los persas fueron un imperio por mucho tiempo y para borrar un poco la cuestión esa imperial de las conquistas y eso, pues ellos cambiaron el nombre a lo que es Irán, aunque mantuvieron sus logos del león con la espada y toda esa serie de cosas. En la bandera está. Entonces eso es lo que sucede, pero Abraham es más bien la representación de las razas semitas. ¿Quiénes son los semitas? Los hebreos y los árabes. O sea, él es como el padre de todos los semitas, o sea, es la cabeza de lo que es la raza semita, pero es una representación más bien, como lo es Noé después, que también es una representación, no es un hombre en sí, pero es una representación. Eso es lo que quería agregar. Gracias, Alberto. Perfecto, Gracias, Aguilera. Armando. Me está claro ahora que no era un individuo, sino una representación que para explicar, como para explicar el origen de esos pueblos, ¿verdad? De esas razas. Correcto. Exacto. Ujú. Gracias. José Javier, creo que estamos en la hora para darle un espacio también a Susana y a Marco. ¿Y qué tal si algo más que decir, José Javier?
Sí, quiero cerrar eh, este estudio eh, con estas palabras, que, que es verdaderamente sabio el hombre que hace la voluntad de Dios, renunciando a la suya propia. Muchas gracias por la participación de todos. Y Y muchas gracias a ti, José Javier, por habernos entregado la lectura de esta carta número 64. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, José Javier. ok. Y bueno, hacemos la oración Muchas del gracias. estudiante porque estamos calentando motores para irnos a Colombia. Así que por favor, eh, alguna dama que pudiese leer la oración del estudiante. Yo la leo. Rosita, adelante, por favor. Sí. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde con su santo amor, que así sea. Que así así sea. Te pedimos, oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así sea. Sea Padre Así sea. Celestial. Muchas gracias y bueno, les recomiendo no llevar una maleta más de 40 kilos hacia Colombia para que no los detengan en la aduana. Y nos vemos allá. Muchas gracias. Bendiciones, amigos.